¿Cuántas veces tiene que gritarle una mujer al Estado para ser protegida antes de que 13 martillazos hablen por ella? Estoy hablando de un caso reciente. Una mujer, precisamente, Karina Rincón, 35 años, que el día de su cumpleaños, 22 de septiembre, año 2025, su expareja y padre de su hija llega de una forma bestial, porque no hay otra forma de describirlo. Le propina 13 martillazos. Leyendo la Epicrisis, porque tuve la oportunidad de conocer la Epicrisis, no fue con un solo martillo, fueron dos martillos que utilizó para golpearla y generarle una cantidad de traumas cráneoencefálicos, pero además apuñalarla. Y que hoy día está capturado, imputado por tentativa de feminicidio. Afortunadamente Karina sobrevivió y vamos a hablar un poco de eso, de las sobrevivientes de esas tentativas de feminicidio. Porque las estadísticas son preocupantes. Quiero recordar la más reciente. En el primer semestre del 2025, es decir, de enero a junio, se han registrado, y estos son incluso subregistros, 427 feminicidios en Colombia, solo en ese semestre. Para analizar toda esta problemática, pero como muy bien lo dice la Asociación Afecto, que pasemos de la indignación a la acción. He invitado a la doctora María Victoria Zambrano, abogada, docente universitaria, autora de entre otros libros, La violencia de puertas para adentro, que además tengo entendido es tu ópera prima. Así es, doctor. Eh, pero lo interesante no es que la doctora María Victoria sea abogada, no es que sea docente universitaria, es que en este libro ella plasma una historia de violencia vivida por ella misma y que precisamente la impulsó de manera resiliente a escribir y ayudar a muchas mujeres que son víctimas de este tipo de violencia de género. Doctora María Victoria, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar por quienes no tienen voz. Qué machera. En primer lugar, nada, quisiera un poco que nos hablaras de tu misma historia, que es la que plasmas en esta ópera prima que fue tu libro. Es una historia de resiliencia. Básicamente tiene base en experiencias personales relacionadas con historias de violencia psicológica, física y sexual que viví en mi niñez, en mi adolescencia y en mi edad adulta por diferentes victimarios. Básicamente se trata de una catarsis, pero también que tiene un objetivo, y es explicarle a las familias, a profesionales, a la sociedad en general, a los funcionarios que trabajan con las problemáticas de abuso sexual y violencia intrafamiliar y violencia de género, las dinámicas de esas acciones y cómo evolucionan a través del tiempo según la etapa de desarrollo psicosocial de la víctima. Básicamente son varias fotos de la familia y de historias que acompañé como abogada y representante de víctimas. Vámonos al caso que nos ocupa hoy, ¿sí? Karina Rincón. Eh, Estamos hablando ahorita tras bambalinas, de pronto del análisis que tú llegaste a hacer del caso. ¿Qué lectura le puedes dar a esto que le ocurrió a esta mujer? Bueno, hay varios puntos que me parece pertinente poner sobre la mesa. El primero, ella ya había denunciado violencia por parte de su expareja en varias oportunidades. En ese orden de ideas hay varios actores. Las entidades que recibieron esas denuncias, el Estado que tiene la obligación de proteger a la víctima de manera inmediata. No se trata solamente de emitir una medida de protección, sino de hacer seguimiento para que estas medidas de protección efectivamente cumplan su cometido, es decir, proteger a la víctima. Se trata también de
de una protagonista que está viva de milagro, porque básicamente recibió, como tú dijiste, 13 martillazos o más, 10 horas de una operación, donde tiene heridas en su rostro y también en su cerebro. Los médicos le salvaron la vida, ella misma manifestaba que la voz de su mamá la devolvió a la vida. Una mujer que, obviamente este no es un punto muy importante a resaltar, pero que sí para ella tiene vital trascendencia, una mujer muy hermosa, una mujer joven, una mujer que trabaja para el Estado y cuya respuesta de este Estado para el cual trabajaba no fue la más asertiva, la más oportuna ni la más adecuada, teniendo en cuenta además que el Estado tiene un deber de diligencia extrema en casos de violencia de género, más aún siendo una funcionaria que trabajaba para ellos. Mira que aquí hay varias cosas interesantes que tú has mencionado y que son dignas de analizar. Sí. Primero, la violencia de género, los feminicidios, como esa expresión máxima de ese tipo de violencia, no tienen estrato social. Es decir, ocurren a todos los niveles. ¿Mm? Segundo, hay unos elementos que empiezan a constituir cierto riesgo. Uno de esos es que muchas de estas mujeres, cuando son conscientes de ese ciclo de violencia o ciclo de maltrato, deciden terminar la relación, y terminar la relación empieza también a ser un elemento de riesgo porque el sujeto no lo acepta, ¿sí? Porque siente que no lo pueden dejar o que ella le pertenece. Por eso hemos visto, por ejemplo, casos como los que han ocurrido en centros comerciales en la ciudad de Bogotá, uno de una persona dedicada a la seguridad que fue a un sitio abierto, en una plaza de comidas, y le propina unos impactos con arma de fuego a su expareja, y después él también se daba un impacto. Otro también reciente de un funcionario de la Policía Nacional que llega al sitio donde su expareja trabajaba y le descarga básicamente el arma, incluso vuelve y la carga, básicamente la destroza con odio, y después también él se quita la vida. Hay unas situaciones que pudieran parecer impulsivas, pero cuando uno lo analiza desde la perfilación criminológica, se da cuenta que no, que son producto de un planeamiento, de una acumulación de tensión, ¿sí? Del victimario, que después desfoga en estos actos tan abruptos. Otro factor de riesgo que había en el caso particular de Karina, y detrás de cámara tú me lo mencionabas, era el hecho de que este sujeto estaba desempleado. Y que él de alguna manera, entre comillas, lo mantenía o le daba un pago por cuidar a la niña que tenían en común, al hijo que tenían en común, pero también constituía un elemento de riesgo. Y así como no reconoce estrato, tampoco reconoce, pues, la capacidad intelectual que tú tengas, si trabajas o no con gobierno. Fíjate que ella trabaja en un tema de derechos humanos con una entidad del distrito, sí, donde, como bien tú lo acabas de decir, pues con mayor razón debió haber sido protegida, pero hubo oídos sordos a esa situación, y miran lo que terminó. Se nos está volviendo un común denominador, y al parecer no nos está sensibilizando este tipo de situaciones tan fuertes que están ocurriendo. No solamente eso, hay un tema que tú mencionaste hace un momento que tiene que ver con el análisis de riesgos. El análisis de riesgos que acompaña el entorno de la víctima y que tiene que ver con esas acciones que el victimario comete en contra de ella, tienen que ver también con si tiene acceso fácil a armas o no, si ha habido episodios previos de violencia, incluso de violencia psicológica, que ha sido descalificada de muchas maneras, que haya dependencia económica o no, que haya celotipia, control excesivo, aislamiento. Consumo de bebidas embriagantes, abuso Exactamente, de drogas. o de drogas, de sustancias psicoactivas. No es un hecho que se dé de un momento para otro, es una evolución de la violencia que va creciendo en la medida en que el mismo victimario se da cuenta que no pasa nada con lo que está haciendo.
Y esa mentalidad, por lo general narcisista de agresores o agresoras, que me parece súper importante mencionar que no solamente los hombres son victimarios, tiene que ver también con un tema de control. Y cuando la víctima, por lo general, toma la decisión de decir hasta aquí llego, pierden el control. Y eso es un detonante mayor, un precipitador de la violencia. De ahí que al final, en varios de los casos, ayer estaba precisamente viendo un podcast de una víctima cuyo esposo le había prendido fuego en su casa. Lo que tú hablabas de cuchilladas, más de 50, eh, y muchas veces la víctima no muere, como es el caso de Karina. En este orden de ideas existe una tentativa de feminicidio que rebaja la pena per se porque no se logró el objetivo que se buscaba, que es el dolo asesino, y ese dolo asesino no sucede porque el victimario no quiera. No sucede porque Dios es muy grande, porque tuvo una atención médica muy buena. Y eso no parece justo en relación con lo que sufre una víctima de esta tentativa de homicidio o de una violencia intrafamiliar, pues reiterativa. Ujú. Hablemos, doctora María Victoria, de lo que tú acabas de mencionar, y es del milagro que ocurrió en el caso de Karina. Miren, ustedes saben que yo he sido un apasionado por la neurociencia, por el estudio del cerebro, tanto de su estructura como de su funcionamiento. Y a mí sí me llamó muchísimo la atención el hecho de que haber recibido, al menos como tú dices, 13 lesiones o 13 impactos en el cerebro, haber tenido un trauma craneoencefálico severo, que es lo que dice el informe de medicina legal, fractura, algo de contusión cortical, pues que no le haya generado por lo menos en lo inmediato, porque yo también escuché a Karina en una declaración que dio en un medio de comunicación, pues con un habla conservada, ¿m? Pese a que le dañó la dentadura, Sí. ¿ah? Coherente en sus ideas, de hecho ella reconoce ser objeto de un milagro, que tiene la cognición conservada, porque muchas veces un solo traumatismo en la cabeza puede hacer que usted pierda la memoria. Un solo traumatismo en la cabeza puede hacer que usted deje de hablar o que usted no comprenda lo que otros hablan, ¿sí? O puede generarle problemas de movilidad, puede dañar su nivel de comprensión, en fin, hay muchos factores que pueden ser consecuencia de un solo traumatismo craneoencefálico. Y aquí hay un milagro, aquí hay un milagro. Y ella creo que tomé nota también, como tú lo mencionabas ahorita, de que ella decía, bueno, fue la voz de mi mamá, fue Dios que de alguna manera me ha salvado, que... Ella dijo algo como lo siguiente: volví a nacer el día que sufrí esa agresión. O sea, de verdad que hay que tener un nivel de resiliencia, yo creo que como el que tú lograste en tu vida y con tu experiencia, para poder definir una situación tan fuerte, tan traumática, de esa forma. Y, y eso, pues tenemos que reconocerlo. Y viene la otra parte, que es lo que tú acabas de mencionar. Pero el hecho de que se hubiera salvado, de que al parecer no tenga, por lo menos momentáneamente, porque aún no se sabe, unas secuelas o unas consecuencias irreparables, pues está favoreciendo jurídica o penalmente al agresor. Y en eso quisiera, doctora María Victoria, que nos ilustraras de cuál sería la pena, cuál es la pena para el femicidio consumado y qué diferencia hay con la tentativa. Las penas oscilan entre 20 y 40 años. Cuando hay una tentativa, la pena se rebaja en la mitad o más. ¿Y qué es lo que pasa con este tema? Cuando, y voy a ser cruda hablando de esto, cuando existe un feminicidio consumado, el cuerpo te habla.
El cuerpo te habla de heridas de bala o de arma cortopunzante o de muertes a golpes o con fuego, ¿sí? El cuerpo habla. Cuando hay una tentativa de feminicidio, es muy importante analizar el dolo homicida. Y a veces, y esto quiero decirlo como representante de víctimas sin querer herir susceptibilidades, pero hablando claramente sobre la materia, cuando existe tentativa de feminicidio y no se analiza el entorno, no se hace un análisis técnico serio de los factores de riesgo, de cómo fue planeado el acto, de qué armas utilizó, de si venía haciendo un seguimiento, hostigamiento, acoso, llamadas, persecución. Entonces, a veces eso termina incluso en lesiones personales y es absolutamente injusto para una víctima. Y en un sistema como el nuestro, que no pocas veces beneficia al victimario, existe por parte de estas víctimas una desesperanza aprendida. Yo la oía a ella y decía, yo tengo miedo. Y yo tengo miedo de un vencimiento de términos. Eso fue lo que dijo claramente ella. Y es un miedo justificable, porque este victimario saldría a la calle nuevamente con ocasión de un vencimiento de términos que gracias a todas estas estrategias nefastas que realizan los victimarios y sus defensores, pues no es una excepción. El victimario vuelve a la calle y no existe un seguimiento, precisamente basado en ese análisis de riesgo técnico, un seguimiento al victimario. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Está trabajando? ¿Está volviendo a perseguir a la víctima? Entonces, ¿qué pasa? No tenemos un trabajo oportuno con Karina y con muchas otras víctimas, ¿sí? Porque muchas de ellas han entrado al sistema de atención y protección con una denuncia y han regresado a medicina legal en una bolsa. Y en eso tenemos que ser absolutamente realistas. Pero además de esto, no se trata solamente, como hablábamos al principio, de emitir una medida de protección, se trata de que el castigo o la justicia para la víctima sea proporcional a la agresión, al daño causado. Puede que Karina, con todo, con su fe, con su amor por su hija, por su mamá, por sí misma, porque digamos que ella califica esto como un milagro, se recupere físicamente, pero las secuelas psicológicas son desastrosas. No termina esto aquí, aquí comienza. Y no se trata solamente de un acompañamiento legal, en ese sentido, como lo hablamos con nuestro sistema penal acusatorio, un tanto paquidérmico y un poco lento frente a lo que requieren las víctimas. Se trata de un acompañamiento psicosocial también, pero también se trata de un acompañamiento policivo en el sentido de que debe haber un seguimiento al victimario para que no cumpla su cometido, que por supuesto era asesinarla. Y vámonos a otro escenario, doctora María Victoria, porque lo que tú acabas de decir es muy valioso. Este sujeto es condenado y este sujeto vamos a ponerle el nombre que es José Urbano Medina. Es condenado por feminicidio en grado de tentativa. Entonces tú dices más o menos, la máxima es ¿cuánto? 40 años. ¿En la tentativa de feminicidio? No, es la mitad de 40, o sea serían 10 20 años podría tener, Exacto. Entre 10 y 20 años. Listo. Supongamos que son 15 años para sacar un promedio, ¿sí? Porque vamos a suponer que el tipo no tiene antecedentes, entonces ahí tiene unas rebajas, todo lo que tú dices del sistema paquidérmico permite y facilita. 15 años, entra como persona privada de la libertad, sí, que como yo les he dicho a ustedes, los privados de la libertad solamente pierden dos derechos, el de la libertad y el derecho a votar. De resto pues tienen conservados todos los demás. Y empiezan a reducir las penas. Pena. Entonces sí saldría, como tú dices, en 9 años, 8 años. Y una vez sale, viene lo que tú estás colocando sobre la mesa. No hay un seguimiento, como dicen los gringos, post-conviction, es decir, después de que sale, ¿qué pasa con él? ¿Sí? Si va a seguir siendo un riesgo para la víctima que no logró consolidar como feminicidio, o va a involucrarse seguramente con otra mujer a la que va posiblemente también a victimizar.
Y tienes toda la razón, o sea, el sistema no está pensando en eso, no está asumiendo ese tema. No es grave, es gravísimo. Y incluso han hablado de un registro único de feminicidas y de agresores, como en su momento se habló de un registro único de agresores sexuales de niños. Sin embargo, el Lo tema tutelan. garantista de nuestra Constitución decía que no podían recibir un doble castigo, es decir, la pena impuesta con ocasión del Código Penal, más que estuvieran registrados en algún lado. Inclusive los muros de la infamia también fueron de alguna manera cuestionados incluso por la Corte Constitucional, en el sentido de que nadie puede ser condenado o penalizado por dos veces por el mismo hecho. Sin embargo, debería haber un sistema de seguimiento. Yo siento que no solamente con este caso de Karina, que me conmovió profundamente, su valentía, su resiliencia, su capacidad de agradecer el estar viva, sino también es un tema de falta de articulación de las entidades. Es como si cada una hiciera lo suyo en un afán de cumplir sus propios objetivos, pero en conjunto no cumplen el más importante, que es proteger a las víctimas. ¿Mm? Y aunque muchas veces han sido condenados los victimarios, no las que deberían ser realmente, precisamente por el subregistro que tú hablabas, existe ese temor a un permiso. Inclusive les han otorgado permisos de visitas, les han dado casa por cárcel, cuando el delito se trata de violencia intrafamiliar, que a mi modo de ver, no solamente como víctima, representante de víctima, sino como abogada, me parece absurdo. Han salido libres, inclusive hay varios que han reincidido. Hay feminicidas que han matado 2 y 3 mujeres. Hay feminicidas que han recibido visitas conyugales, que han matado a sus mujeres. Y entonces existe un tema de, bueno, y el derecho del victimario. ¿Y qué pasa con los derechos de las víctimas? O sea, ¿qué pasa con los derechos de las mujeres? ¿Qué pasa con los derechos de los niños? ¿Mm? Mira, fue un milagro además, porque la misma Karina contaba, en este caso su nena estaba en casa mientras él la agredía, y ella oraba para que la niña no se despertara, porque quién sabe qué hubiera pasado, y la niña no se despertó. De hecho, el vigilante la bajó a la nena alzada. Pero ¿qué hubiera sido si la niña hubiera despertado? O sea, otro crimen atroz contra nuestros niños, derivado precisamente de que no actuamos de conformidad con esta diligencia estatal, que debe ser garantista de los derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de un acto de conmiseración. Estamos hablando de un deber estatal, ¿sí? De diligencia inmediata y extrema, sobre todo tratándose de este tipo de delitos. Entonces existen varios factores acá que debemos fortalecer. No se trata de acusar a alguien en particular. Se trata de que nos revisemos objetivamente, porque la cadena se está rompiendo por el eslabón más débil. ¿Qué es lo que está fallando si nuestras mujeres están siendo asesinadas por sus parejas? ¿Qué está fallando si ya habían denunciado y terminan muertas? Entonces, es un tema de revisión. ¿Qué estamos haciendo? Debemos articularnos, debemos capacitarnos más, debemos fortalecer el enfoque de género, debe haber más empatía y sentimiento de justicia para con las víctimas, debe haber un enfoque diferencial dependiendo de dónde es la mujer. Son muchas cosas que toca fortalecer, no es un solo aspecto. Además, teniendo en cuenta algo que me parece muy oportuno y que lo he hablado en varios espacios, el número de casos por funcionario es ridículo, es absurdo, es inhumano. No solo para las víctimas, porque eso afecta la atención, sino para los funcionarios. Un funcionario que puede estar manejando 300 y pico de casos, como un comisario de familia, por ejemplo. Son varios factores a analizar. Y has puesto sobre el tapete, doctora María Victoria, algo muy importante y que en muchas ocasiones no se toma en cuenta, y son las víctimas colaterales de los feminicidios o las tentativas de feminicidio. Y tú acabas de mencionar en el caso particular de Karina, una niña que, aunque en el momento de la agresión hubiera estado en un estado de inconsciencia, es decir, durmiendo,
No significa que posteriormente a que despierta, pregunte por su mamá, haya ido a visitar a su mamá a la UCI donde estuvo casi un mes o un poco más de un mes, ¿sí? Muchos días, pues eso no la traumatice y no sea una situación que también la victimice. Fíjate cómo el tema se extiende, no es solamente una víctima, sino que está afectando a los más débiles, a los que se deberían proteger. En este caso, niños, niñas, que por lo general son o resultan ser hijos de ese sistema familiar donde el agresor decidió o quiso acabar con la vida de una mamá, de una ex compañera, de una ex esposa, lo que sea, de una mujer que a la postre lo que quiso fue liberarse de todos los tipos de violencia posible. De acuerdo. En este caso y en muchos otros, los niños que presencian violencia intrafamiliar, digamos, inclusive violencia psicológica, tienen unas consecuencias bien fuertes en sus emociones, en su psiquis, en su comportamiento, y lo digo por mi propia historia. Yo fui muy maltratada, especialmente por el abuelo materno, pero lo que más marcó mi vida de muchas maneras es ver cómo maltrataban a mi hermanita, a mi mamá y a mi abuelita. Digamos que los dolores que yo recibía en carne propia los soportaba y comencé a hacer como una coraza y una disociación de ese dolor, pero cuando se trataba de mi abuelita era un sufrimiento que no podría describirte incluso con acierto, con exactitud. Era un dolor muy grande porque era el sonido de los puños del abuelo en la carne de mi abuelita, verla sangrando, oírla gritando, llorando, pidiendo que parara. Digamos que las autoridades o ese manejo de los testigos, de los niños víctimas testigos de violencia intrafamiliar, ha evolucionado en tanto que ahora se los considera víctimas de violencia, pero en un tiempo fueron calificados únicamente como testigos. Y al ser calificados como testigos, que en algunos pocos casos he tenido evidencia de que cuando el victimario no agrede a los niños, sino solamente a la esposa, otorgan visitas no supervisadas a los padres, lo cual pone en un riesgo tremendo a los niños, ¿sí? Con el argumento de que la violencia no fue ejercida contra ellos, como si ver destrozar a golpes a la mamá o el papá no es suficiente. En eso mira que comenzamos a relacionar los temas y existen unas consecuencias muy graves relacionadas con el manejo que se le da a algunos casos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, que se califican incluso como conflictos familiares. Eso no es un conflicto familiar, eso es la comisión de un delito. Mira que es tan absurdo eso que por eso afortunadamente estamos aprendiendo cada vez más de la violencia vicaria y se está reconociendo, ¿ves? Porque como el caso que tú acabas de mencionar, los casos que acabas de mencionar, los niños precisamente pueden ser instrumentalizados para continuar el daño hacia el progenitor contrario, para seguirlo agrediendo, para seguirla lastimando. Entonces, yo creo que el sistema debe tener conciencia de esto y como tú dices, analizar cada caso en particular, no generalizarlo, y en ese mismo sentido tomar las decisiones que protejan en especial a los más débiles, mujeres, niños, tercera edad. Esa situación la debemos corregir. Y te quería preguntar también algo en consecuencia, y es, ¿por qué los jueces o las comisarías minimizan ciertos casos como estos? Mira, estamos frente a la normalización de la violencia cuando se trata dentro del hogar. Precisamente, no solamente por los patrones socioculturales que nos acompañan donde existe todavía el machismo, sino porque estamos calificando un delito como un conflicto familiar, cuando ni siquiera nos fijamos en que la violencia psicológica
o el control puede ir evolucionando hasta un feminicidio, donde si no existe una herida visible en tu cuerpo, no te toman en serio. Y lo hablo por varios casos que he acompañado. Se trata también de desconocimiento del tema de violencia de género por parte de los funcionarios. Se trata de analizar también que a veces no aplican el enfoque diferencial. No es lo mismo un problema de pareja en un estrato 6 que un problema de pareja que viene de personas desplazadas por la violencia. Eso tampoco lo analizamos. Y es importante que tanto los jueces como los abogados, como los trabajadores sociales, ¿sí?, como las personas que pertenecen a la red de atención y protección, estudien, analicen lo que es violencia de género, revisen lo que es un análisis de riesgos cuando se trata de determinado contexto o entorno social, económico, ¿sí? Cuando revisen que existe una forma de empatizar con la víctima, cuando entiendan que con una sola frase la víctima puede volverse a su casa y decir, acá no se logró nada. Y eso ha ocurrido. ¿Prefieren reconciliarse con el agresor por cuenta de las amenazas y de las manipulaciones que seguir con un proceso que dé cuenta de precisamente la necesidad de ser protegidos, no solamente ellas o ellos, sino también sus hijos? Si tuvieras que rediseñar el sistema, ¿qué cambiarías, doctora María Victoria? Preparación para los funcionarios es muy importante. Y cuando hablo de preparación, es preparación específica, técnica y continua. No se trata de ir un día a un curso y no volver a analizar nada que tiene que ver con violencia de género o con análisis de riesgos en un entorno de violencia o con el tema de cómo deben articularse las entidades para que efectivamente la Fiscalía investigue y investigue bien, que efectivamente la policía haga seguimiento y lo haga bien, que comisarías efectivamente protejan y protejan bien en proporcionalidad con el riesgo, ¿sí? Y yo soy consciente de que hay funcionarios que con recursos mínimos ponen su carne en esto, pero también sé que hay otros que están puestos ahí y muchos de ellos o varios de ellos han dicho, a mí no me gusta esto. A mí me pusieron aquí por castigo, yo atiendo acá a las víctimas de violencia por castigo. Y fíjate que eso se refleja necesariamente en la atención. Total. Existe un tema de quién cuida a los cuidadores. Si un funcionario, un trabajador está recibiendo todos los días historias, todo el día en su horario laboral, de dramas, de historias terribles de abuso, de femicidio, de tortura, de maltrato infantil, etcétera, etcétera, muy seguramente se va a ver afectado si no existe una atención asertiva teniendo en cuenta el panorama de riesgos psicosociales que enfrenta un trabajador metido en esta problemática de violencias. Es muy difícil que no lo afecte, tanto emocional como físicamente, psicológicamente. Y ese es un tema que las entidades, en lo que, digamos, trabajado como docente universitaria o como abogada representante de víctimas, son muy pocas las entidades que toman en serio el tema de cómo estoy cuidando a los funcionarios o a los trabajadores que atienden violencias todo el día. Y eso afecta a las víctimas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso también? Fíjate, doctora María Victoria, que en otros países, aquí se ha hablado de eso, pero es que es letra muerta. Pero en otros países, ese proceso que tú estás mencionando lo denominan justicia terapéutica. La justicia terapéutica involucra precisamente a los operadores judiciales, a todos los que estamos involucrados en este tema, para blindar no solamente nuestra salud mental, sino el nivel de atención, de empatía, en especial con las víctimas. Y aquí, lamentablemente, como tú lo acabas de mencionar, eso está relegado. ¿Cuál sería la lección aprendida que nos deja el caso de Karina Rincón? Uy, el caso de Karina Rincón es preocupante, es desolador que una mujer que se haya atrevido a hablar
no haya sido escuchada. Aquí no se trata de, de un acto de piedad, se trata de un acto de justicia, de respeto por los derechos, de garantía de los derechos humanos. Se trata de actuar no después del hecho. Se trata de prever este tipo de sucesos que resultan tan difíciles de asimilar. Y fíjate que nosotros, nuestra sociedad, estoy hablando en general de nuestros patrones socioculturales, nuestros estereotipos de género, eh, normalizan actos de violencia, y lo he visto en las redes sociales, ¿sí? Normalizan, preguntan, ¿y ella qué hizo? ¿Ella qué le haría? Y en muy pocos casos vi comentarios como, ¿y qué hizo el Estado para favorecerla o para protegerla? Siempre es, ella hizo algo. No, es que a ella le gusta que le peguen. Un total y viniendo de fuentes serias, un total desconocimiento del síndrome de la mujer maltratada y de la atención en salud mental que requiere. Por lo general dicen, pues ahí se ve que le gusta que le peguen. Se trata de una mujer masoquista, es boba. ¿Por qué lo dejó entrar a la casa? ¿Por qué la dejó? ¿Por Sí. qué lo mantenía? ¿Por qué no denunció a tiempo? ¿Por qué no denunció antes? En un tema de culpabilizar a la víctima sin entender que este tema no es solamente un tema jurídico. Creo que en una proporción es jurídico. Me parece más un tema de atención en salud mental. Porque una mujer que sufre el síndrome de la mujer maltratada, si no es atendida en salud mental, así su victimario resulta en la cárcel, va a cambiar de victimario. Porque su esquema de pensamiento siente con ocasión de este síndrome que se merece los golpes. Y lo digo por mis propios casos. Yo pensaba que yo sí me lo merecía. En serio, pensaba que yo tenía la culpa porque me demoraba a llegar a mi casa. Quizás al otro día tenía que llegar más temprano para no encontrarlo enojado. En un ciclo de violencia que comenzó en la infancia y que deformó la visión de las relaciones afectivas de tal manera que yo volví a encontrarme con victimarios porque en ese momento no recibí atención en salud mental. Cuando la recibí, tuve clarísimo que la violencia no se justifica de ninguna manera. Pero si las mujeres no reciben atención en salud mental, van a volver a entrar en el ciclo de violencia, ¿sí? En el de la tensión, el acto violento y la luna de miel, y así a repetirse consecutivamente. Y fíjate que ya la ciencia dice que no es un ciclo, como lo definió hace muchos años la doctora Eleanor Wolcott, sino que es una escalada. Entonces que cada vez va a ser peor. Y la punta de la escalada o la cima de la escalada es el feminicidio. Feminicidio. Les mencioné en un comienzo la ópera prima de la doctora María Victoria, pero tiene 2 obras más que quiero ilustrar y mostrarlas antes de concluir este capítulo. Te cuento un cuento para que no comas cuento. Sí. Díganos de qué trata brevemente. Ese libro lo aprecio mucho. Ese libro lo escribí en pandemia y son 5 historias relacionadas con prevención de problemáticas que afectan a los niños. También violencia de género, abuso sexual infantil, ideación suicida, consumo de sustancias, acoso. Se trata de un libro compuesto por historias en lenguaje infantil. No son historias de príncipes azules, pero son escritas con actividades interactivas en un lenguaje que permite a los niños expresarse también. Quiero decirte que algo que me emociona mucho de este libro es que este libro al final tiene las líneas de atención. Este libro lo han comprado varias personas para sus niños, pero las líneas de atención han sido contactadas por las víctimas, es decir, por los mismos niños, ni siquiera a través de sus papás. Ellos han llamado a pedir ayuda y con que un solo niño se haya salvado por eso de una situación de abuso para mí, valió la pena escribirlo. Los ha empoderado. Totalmente. Y finalmente, y este ustedes lo conocen porque yo lo he mostrado en capítulos anteriores. De hecho, tuve a una de las autoras invitada, que fue
Ana María Venegas, psicóloga jurídica forense. Hoy tengo la oportunidad de que tú estés acá. Tuve también la grandísima oportunidad de que la doctora Isabel Cuadros estuviera también en este escenario, hablando precisamente de todo esto que nos ocupan, y es el libro de Tú si me crees. Doctora María Victoria, infinitas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, doctor. Si me quieren contactar, por favor, mis redes sociales, María Victoria Zambrano y barra Facebook, Victoria Zambrano en Instagram, mi teléfono 301-533-1555. Con gusto les hago llegar los libros y si requieren alguna capacitación especializada sobre los temas, todo lo que sea para proteger todos los recursos legítimos para prevenir la violencia para mí son válidos. Gracias. Muchísimas gracias.